mientras estamos en Isaías 34, yo les voy a leer un versículo del Salmo 25, versículo 14, y vamos a orar. El Salmo 25, 14 dice: el secreto de Jehová es para con los que lo temen, y a ellos hará conocer su pacto. Vamos a orar. Señor, te pedimos esta tarde que nos des un entendimiento claro de Isaías, que podamos ver cómo hay bendiciones y maldiciones en tus pactos y cómo has trabajado a través de la historia de salvación. Háblanos y revélanos más claramente tu pacto por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Una vez más les voy a leer el Salmo 25:14, que dice: el secreto de Jehová es para los que lo temen, y a ellos hará conocer su pacto. Ahora, ¿qué tiene que ver el Salmo 25 con Isaías 34 y 35 que veremos esta tarde? Bueno, Isaías 34 y 35 básicamente está dividido en aquellos que están dentro del pacto y aquellos que están excluidos del pacto. Isaías 34 es sobre aquellos que en la tierra que no tienen un pacto con Dios y cómo serán juzgados y verán todas las maldiciones de Dios. Y el capítulo 35 es sobre aquellos a quien Dios le ha hecho conocer su pacto y cómo ellos serán bendecidos y heredarán la tierra. Salmo 25:14, una vez más: el secreto de Jehová es para los que lo temen, y a ellos hará conocer su pacto. Ahora, llevo un tiempo estudiando esta doctrina de los pactos y la verdad que de manera personal ha sido de gran bendición y ánimo para mi entendimiento de cómo Dios trabaja a través de la Biblia en la historia de salvación. Pues si nos ponemos a pensar, aún nuestras Biblias están divididas entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Recientemente escuchaba a un predicador llamado Brian Schwab, no sé si mencioné su apellido correctamente, pero él menciona cómo a través de los pactos Dios está contando su historia y cómo es importante entender esta historia que Dios está contando a través de estos pactos. Esta semana también tuve la oportunidad de ir a las presentaciones del SRL, del seminario latinoamericano, y escuchar al pastor Alex y Alex Jr. presentar sobre los pactos, y ellos no sabían que era un tema que iba a tocar el día de hoy. Y el pastor Alex Sr. habló de cómo podemos ver a través de los pactos de la Biblia la unidad del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento en el aspecto de la salvación. Y nuestro hermano Alex Jr. habló de cómo esta es la gran historia que Dios está contando en la Biblia y se revela de paso a paso a través de los diferentes pactos hasta que llegan a su cumplimiento en el nuevo pacto. Y esta tarde, si hay algo que quiero que entiendan de la predicación, es que tengan en su mente y en su corazón que Dios es el Dios de pactos. Me gustaría que tuvieran en su mente que Dios hace conocer su pacto a aquellos que le temen. Una vez más, Salmo 25:14, el secreto de Jehová es para los que lo temen, y a ellos hará conocer su pacto. Ahora, las preguntas que trataré de responder hoy es: ¿qué es un pacto? ¿Y qué nos dice Dios en este capítulo sobre los pactos, sus bendiciones y sus maldiciones? ¿Y cuáles son algunas aplicaciones prácticas que podemos hacer al entender este concepto de los pactos? Y este sermón será dividido en dos puntos. Punto número 1, los que están fuera del pacto, y punto número 2, los que están en el pacto. El título del sermón es Los pactos y sus bendiciones y maldiciones. Una vez más, título del sermón: los pactos, sus bendiciones y maldiciones. Así es que primero veamos a aquellos que están fuera del pacto. Noten conmigo el punto número 1 en Isaías 34. Punto número 1, los que están fuera del pacto. Isaías 34, versículo 1 dice: acercaos naciones para oír, y pueblos, escuchad. Oiga la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que él produce. Aquí vemos un llamado de Dios por medio de Isaías a todas las naciones a oír lo que él tiene que decir. Y una vez más, aquí son las naciones que están fuera del pacto. Estas son las naciones que no reconocen al Dios
de la Biblia y no le temen. Y estas naciones incrédulas son llamadas a escuchar el juicio que Dios traerá sobre ellas al final de la historia. Noten el versículo 2. Porque la ira de Jehová está sobre todas las naciones y su indignación sobre todo el ejército de ellas. Las destruirá completamente y las entregará al matadero. Y quiero que noten el lenguaje de Dios para aquellos que están fuera del pacto, para las naciones incrédulas. Vemos que Jehová está enojado con las naciones que están fuera del pacto. Y noten lo que dice Dios por medio de Isaías, que Él se ha propuesto entregar a estas naciones a la destrucción completa y al matadero como juicio por su incredulidad. Una vez más, esto no es una destrucción parcial, sino una destrucción completa, como veremos en este capítulo. Aplicación número 1. Ahora, alguien se preguntará por qué Isaías habla tanto de bendiciones y maldiciones en su libro. Por ejemplo, habla de las bendiciones sobre las naciones en el capítulo 2, cuando dice que de Sión, todas las naciones vendrán a Sión y serán bendecidas con la ley de Dios y al conocer a Dios. Pero aquí vemos que las naciones que están fuera del pacto habrá juicio, muerte y maldición. Y escuchen, la razón es que una característica de lo que es un pacto en la Biblia es que es un pacto es una promesa que contiene ambas bendiciones y maldiciones. Una vez más, aquí va la definición de un pacto. Es una promesa garantizada por bendiciones y maldiciones. Es decir, el cumplir el pacto trae bendiciones y el desobedecer el pacto trae maldiciones. Aplicación número 2. Como ya mencioné aquí en el capítulo 34, nos habla de los que están fuera del pacto. Ahora, usé como título del mensaje los que están fuera del pacto, pero en realidad toda persona está dentro de un pacto, aunque sean incrédulos. Alguien dirá, ¿cómo es que yo estoy bajo un pacto y no lo sabía? ¿Cómo es que aún los que no son creyentes están bajo un pacto? Respuesta, toda persona que nace de mujer está bajo el pacto de Adán. Adán es el primer representante público, por decirlo así, de la humanidad, como si fuera un presidente. Y como Adán fue el representante público del mundo, cuando él pecó, te representó a ti y a todo ser humano en este pacto. Por lo tanto, toda persona que nace automáticamente, aunque no sea creyente, está en el pacto con Adán, y este pacto es conocido por los teólogos como el pacto de obras. En este pacto de obras con Adán, Dios le prometió vida eterna a Adán y a su descendencia si obedecía el pacto y no comía del árbol prohibido. Pero también habría maldiciones para Adán y su descendencia si él rompía el pacto al comer el árbol prohibido. Y le dijo que el día que lo hiciera, que quebrara el pacto, ciertamente moriría. Y como Adán rompió este pacto como nuestro representante público, todo ser humano heredó las maldiciones del pacto. Mira a tu alrededor, todo está bajo ruinas, muerte física y espiritual. Este pacto nos ha alejado de Dios por nuestro pecado, y por causa de ser pecadores, todo hombre en este pacto será lanzado al infierno. Y la única salvación del mundo es creer en el segundo Adán, en el nuevo pacto, en Jesús, quien nunca pecó y obedeció la ley de Dios perfectamente, y quien después fue a la cruz a pesar de ser inocente, para pagar los pecados de su pueblo. Jesús, en comparación con el primer Adán, jamás pecó y es un perfecto representante y salvador de a todos que ponen su fe en Él. Así es que si aún no crees en Cristo, arrepiéntete de tu pecado y cree en Jesús, pues Él es quien representa a su pueblo en un mejor pacto, en el nuevo pacto. Un pacto donde Él como representante salva perfectamente y para siempre a los que son miembros de Él. Regresando al pasaje, aquí vemos las maldiciones sobre aquellos que no están en el pacto, los incrédulos. Un pacto para salvación y el juicio que Dios traería sobre ellos. Noten el versículo 3. Y sus muertos serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos.
Aquí vemos escrito el futuro de las naciones que no están bajo el pacto con Dios. Y Dios mismo dice que Él llenará la tierra con los cadáveres de las personas de estas naciones. Y dice gráficamente que sus cadáveres empezarán a oler como algo echado a perder, porque la sangre de ellos correrá o deslizará por las montañas. Así como a veces hay nieve en las montañas, aquí están descritas como llenas de sangre. Y esto es una referencia a algo que sucederá al final de la historia, en el regreso de Jesucristo. En otras palabras, en su primera venida Jesús vino a salvar al mundo, pero cuando Él regrese juzgará a los que no están en pacto con Él. Y esto lo vemos también en Apocalipsis. El apóstol Juan escribe haciendo alusión a este versículo cuando habla del regreso de Cristo, pues nos dice que todos los incrédulos serán juzgados y habrá muchos cadáveres en aquel día. Versículo 4. Y todo el ejército de los cielos se consumirá y se plegarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Aquí en el versículo 4 vemos lenguaje simbólico de construcción en la creación de Dios. Pues se nos dice que el mismo Dios, quien extendió los cielos, es quien cierra los cielos al final de la historia de redención, como si fuera un libro, dice el versículo 4. Y esto del ejército de los cielos es una referencia a los cuerpos celestiales como las estrellas que se desintegrarán. Y vemos lenguaje similar en Apocalipsis. Ahora, esto es lenguaje figurado, pero el punto es que cuando Jesús regrese, algo notable sucederá en los cosmos. Pues se nos dice que caerá el ejército de los cielos, los cuerpos celestiales, como cae una hoja de la parra y la higuera. Como ilustración, nosotros creemos que el mundo entero fue juzgado en el diluvio, en los tiempos de Noé, por agua, donde Dios ahogó a todo el mundo incrédulo. Y creemos que Dios juzgará al mundo una segunda vez, pero esta vez por fuego, en el regreso de Cristo, como vemos en la carta de Pedro. Y creemos que, a pesar de esto, no creemos que este mundo físico será destruido o dejará de existir, sino que este mundo será transformado, como veremos en el siguiente capítulo, en un mundo donde mora la justicia y los justos, los creyentes, heredarán la tierra física. Pero esto no será así con aquellos que están fuera del pacto. Ellos no heredarán la tierra. Nota en el versículo 5. Porque se embriagará en los cielos mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom y sobre el pueblo de mi anatema para juicio. Ahora, no sé si recuerdan en la Biblia cuando los dos gemelos, Jacob y Esaú, se peleaban en el vientre de su madre. Y de este Jacob viene la descendencia que eventualmente formará la nación de Israel. Y de Esaú viene la nación que formará Edom. Y al igual que estos dos hermanos, Jacob y Esaú, se peleaban en el vientre de su madre, de la misma manera, estas dos naciones, Israel y Edom, se pelean a través de su historia. Y por eso aquí en el versículo 5, Edom, una nación conocida por el odio que le tiene a Israel, se usa como ilustración de una nación que representa a todas las naciones enemigas del pueblo de Dios. Y cómo Dios juzgará a esta nación, cómo Dios traerá la espada sobre esta nación. Pero no solamente sobre esta nación, sino sobre todas las naciones enemigas del pueblo de Dios. Todas las naciones que están fuera del pacto con Dios. Todas las naciones incrédulas. Ahora noten el versículo 6 al versículo 7. La espada de Jehová está llena de sangre, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones, de carneros, porque Jehová tiene sacrificio en Bosra. Bosra es la capital de Edom. Y gran matanza en la tierra de Edom. Versículo 7. Y con ellos caerán búfalos y becerros, con toros, y su tierra se embriagará de sangre y su polvo se engrasará de grosura. En otras palabras, aquí vemos una fotografía y es como si, como dice la Biblia de ESV, como si el mundo se vuelve un altar sangriento que Dios demanda
por el pecado. Es decir, toda persona que aparece en el capítulo 34 son aquellos que no aceptaron el sacrificio propiciatorio de Cristo para quitar la ira de Dios y su pecado. Por lo tanto, en el día del juicio, estos incrédulos, ellos mismos se convertirán en el sacrificio sangriento por el pecado y experimentarán la ira de Dios para siempre. Aplicación número 1, si tú eres un incrédulo aún, si aún no temes a Dios, te animo a que te arrepientas y confíes solamente en el único sacrificio que es la propiciación de nuestros pecados. Aquel que quita la ira de Dios, que es el de Jesús en la cruz. Pues si no lo haces, tú mismo serás parte del altar sangriento en que se convertirá el mundo al final de la historia. Y después serás lanzado al infierno. Noten el versículo 8. Porque día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Ahora, aquí básicamente Dios dice que se va a vengar por lo que le hacían a su pueblo escogido. Dios se va a vengar de todas las naciones, aquí representadas por Edom, de atacar o de tener enemistad contra su pueblo. Ahora recuerden el contexto. Esta profecía se da a la luz de que Asiria está a la puerta para invadir a Jerusalén. Y al leer esto, el pueblo de Dios se debía de animar porque ellos eran considerados parte del pacto y debían de tomar ánimo al saber que Dios vengaría a sus enemigos, no solamente de Asiria, sino de todas las naciones enemigas del pueblo de Dios representadas por Edom. Aplicación número 1. Yo creo que uno de los más grandes tesoros que la iglesia moderna ha perdido es el conocimiento de los pactos bíblicos. Pues hermanos, cuando entendemos los pactos, entendemos estos dos capítulos, 34 y 35. Entendemos cómo Dios trabaja en la historia. Entendemos la gran historia que Dios está contando, como dice el pastor Brian Schwab. Y como vemos aquí, esto nos impacta directamente como el pueblo de Dios. Pues al entender los pactos, entenderás por qué Dios le da favor a su pueblo. Y también entenderás por qué Dios juzga a las naciones que están fuera de su pacto. Aplicación número 2. El predicador A.W. Pink, un hombre del pasado, cuando empezó a predicar, él no conocía la teología de los pactos, pues creció bajo el dispensacionalismo. Pero él, cuando entendió los pactos, estaba molesto de que la iglesia no hubiera enseñado esta doctrina y no lo hubiera guardado, esta doctrina que venían de los puritanos. Y A.W. Pink decía que haríamos bien en escuchar a los hombres del pasado, a los puritanos, y cómo ellos entendían esto en la Biblia, de los pactos y cómo Dios trabaja a través de la historia en vez de adoptar doctrinas confusas y modernas. Hermanos, cada vez que vayan a la Biblia, recuerda que Dios trabaja a través de pactos. Regresando a nuestro pasaje, Dios juzgaría como animales de sacrificio a las naciones fuera del pacto como juicio por haber atacado a su pueblo. Noten el versículo 9. Y sus arroyos se volverán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. Aquí básicamente se ilustra estas naciones como Sodoma y Gomorra quemándose. Versículo 10. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación quedará desolada, nunca jamás pasará nadie por ella. En la tierra quedaría de estos lugares desolada, versículo 11, y la poseerán el pelícano y el erizo, el ibis y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de asolamiento y plomada del vacío. Después de ser juzgadas, estas naciones quedarían tan vacías que los animales salvajes llegarían a ella. Y esto de cordel y plomada son herramientas que se usaban para medir y para construir. Pero aquí Dios lo que está diciendo es que Él está midiendo el juicio que traerá sobre estas naciones incrédulas. Versículo 12. Llamarán a sus nobles y no habrá allí reino, y todos sus príncipes serán nada.
Básicamente, los nobles de estos lugares llegarán y verán que ya no tendrían un reino, ya no existirían. Versículo 13. En sus alcazares crecerán espinos y ortigas y cardos en sus fortalezas, y serán morada de chacales, patio para las crías de los avestruces. Y las bestias fieras se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañera Lilith. También allí descansará y hallará para sí reposo. Allí anidará el cuclillo, conservará sus huevos y sacará sus crías y los juntará bajo su sombra. También se reunirán ahí milanos, cada uno con su compañera. Básicamente se llenará de espinos que representan la maldición y de animales inmundos que representan todas las maldiciones del pacto. Versículo 16. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y lo reunió su mismo espíritu. En otras palabras, aquí el profeta Isaías dice, vayan al libro. En otras palabras, vayan a las profecías. Cuando esto suceda, podrán ver en libros como Isaías que Dios estaba profetizando el futuro exactamente como sucedería. A veces Dios a su pueblo Israel le daba la tierra. En el futuro a la iglesia, a los creyentes, les dará la tierra nueva y los cielos nuevos. Pero aquí, en este pasaje, Dios le está dando su tierra de estas naciones a animales salvajes como juicio. Y todo esto lo hizo el Espíritu de Dios. Noten el versículo 17, último versículo. Y él les echó suertes y su mano le repartió con cordel. Para siempre la tendrán por heredad, de generación en generación morarán allí. Y todo esto nos apunta al juicio final de las naciones incrédulas en el regreso de Jesucristo. Y una vez más, el capítulo 34 se contrasta con el 35. El 34 son las maldiciones de los que están fuera del pacto. Y en el capítulo 35 son aquellos que son bendecidos por el pacto y heredarán los cielos nuevos y la tierra nueva. Empezamos con el versículo de Salmo 25, 14, que dice, el secreto de Jehová es para los que lo temen, y a ellos hará conocer su pacto. Y ahora, aquí es donde quiero hacer una breve pausa, porque el capítulo 35 solamente lo vamos a leer, pero quiero hacer una pequeña pausa, y quiero que vean por qué sucede así, o cuáles características hacen que un pacto traiga bendiciones y maldiciones. Hagan una pausa aquí conmigo y guarden su lugar ahí y vayan conmigo a Génesis capítulo 15. Vayan conmigo a Génesis capítulo 15, donde tenemos una ceremonia que se usaban en los tiempos antiguos para hacer un pacto. Y esta ceremonia específicamente es del pacto abrámico, pero lo que quiero que noten no es el pacto en sí, sino la ceremonia y lo que nos enseña sobre los pactos bíblicos de la Biblia. Génesis 15, versículo 7, dice así, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredad esa tierra. Aquí vemos que Dios le dice a Abraham que cumplirá su promesa de darle la tierra que fluye leche y miel que le había prometido. Noten el versículo 8, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Aquí Abraham le pregunta, ¿cómo voy a saber que me vas a dar o que cumplirás tu promesa? Y básicamente aquí Dios hará un pacto para que Abraham tenga la certeza de que él le dará la tierra que le prometió. Ahora, quiero que noten con cuidado esta ceremonia de pacto. Noten el versículo 9 al versículo 10. Dice, versículo 9, y le dijo, toma para mí una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola y un palomino. Y tomó él todas estas cosas y las partió por la mitad y puso cada mitad una frente de la otra, mas no partió las aves. Parte de la ceremonia para hacer un pacto es que se cortaban los animales a la mitad. Todas las personas que estaban haciendo el pacto cortaban los animales a la mitad y lo que se hacía era pasar en medio de estos animales. Se hacía una promesa y se pasaba a través de estos animales. Y lo que estaban diciendo en esta ceremonia era esto: si una de esas dos personas no cumplía su pacto, estaban jurando
que Dios me haga como a esos animales, que me mate y me maldiga como los animales que partimos a la mitad y por aquellos que caminamos en ellos. Recuerden, un pacto es una promesa que incluye bendiciones y maldiciones. Y aquí en el pacto abrámico, Dios promete la tierra prometida a Abraham y ahora le dice, vamos a hacer la ceremonia de pacto, mata a los animales, pártelos a la mitad y vamos a ver cómo esta ceremonia, lo que sucede. Noten el versículo 12. Y a la caída del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham y he aquí que el pavor de una gran oscuridad cayó sobre él. Ahora recuerden, usualmente en un pacto pasan dos personas. Las dos pasan y juran, si yo no cumplo mi parte del pacto, que Dios me maldiga y me haga como esos animales muertos. Pero lo interesante del versículo 12 es que Abraham, Dios lo pone a tomar una siesta. Ahora noten el versículo 17. Y sucedió que cuando se puso el sol y todo estaba oscuro, he aquí apareció un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó entre los animales divididos. Aquí tenemos lo que se llama o se conoce como una teofanía. Dios se aparece, una manifestación de Dios, y aparece como un horno, o se mira como un horno humeando, como lumbre, una antorcha de fuego que pasa en medio de los animales cortados y muertos. Ahora recuerden, Abraham está dormido. Usualmente se pasan las dos personas por medio de los animales para jurar que Dios me haga así si yo no cumplo mi pacto. Y lo que Dios hace es que duerme a Abraham. Y Dios, en una manifestación, en una teofanía, Jehová pasa solo como antorcha de fuego por medio de los animales, mientras que Abraham duerme. ¿Saben lo que está pasando, hermanos? Jehová está diciendo, este pacto no depende de ti. Jehová está diciendo que a mí me pase como a esos animales si yo no cumplo mi promesa de pacto. Y esta promesa no dependía de Abraham. Abraham estaba dormido por obra divina del Señor, lo puso a tomar una siesta. Y Jehová, aunque no era necesario, exclusivamente hace que corte los animales a Abraham y después lo pone a dormir. Y aparece una teofanía de fuego, la presencia de Jehová que es como fuego consumidor y pasa a través de los animales. Y Jehová, sin que sea necesario que lo haga, Él por gracia camina a través de los animales y dice que me pase a mí como los animales, que yo sea maldecido si no cumplo mi palabra y te doy lo que te prometí en la tierra prometida, en este pacto. Hermanos, el pacto abrámico es verdaderamente hermoso. Dios sí le dio la tierra prometida a Israel, pero no es el nuevo pacto. Incluso había ciertas condiciones en otras partes de la Biblia, pero en el nuevo pacto es mayor en el sentido de que este verdaderamente es incondicional. Pues en el nuevo pacto nosotros no hicimos nada, sino que nuestro representante Jesús es el que fue a la cruz. Y al igual que Jehová en el Antiguo Testamento pasó por las maldiciones del pacto al ser maldecido, si quebraba su palabra, Jesús verdaderamente fue maldecido en la cruz y tomó sobre sí todas las maldiciones del pacto. Y nosotros no estábamos dormidos como Abraham, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y este nuevo pacto es superior y más glorioso porque Dios ha jurado por sí mismo salvarnos perpetuamente y para siempre. Ahora ya vimos el punto número 1, los que están excluidos del pacto. Brevemente miramos el punto número 2, veamos los que están en el pacto. Ahora, tengan en mente, porque en el capítulo 35, que Dios va a bendecir a su pueblo y lo hará solamente por el pacto que Él ha hecho con ellos. Noten el capítulo 35, lo más lo vamos a leer muy rápido. Punto número 2, los que están en el pacto. Y noten el versículo 1. Se alegrará el desierto y el sequedal, y la soledad se gozará y florecerá como el lirio. Básicamente aquí
En el capítulo 34 hay maldiciones y espinos y desierto. Y en el capítulo 35 Dios está transformando otra vez un Edén en la tierra. Está transformando no solamente a los hombres, sino el mundo entero. Y otra vez se mira la fotografía del jardín del Edén. Noten el versículo 2. Florecerá profusamente, y también se gozará con gozo y júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Versículos 3 y 4. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas debilitadas, decid a los imprudentes de corazón, fortaleceos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con venganza, con pago, el mismo Dios vendrá y os salvará. Y este mensaje era para la gente del pueblo de Dios que estaba siendo invadidos por Asiria. Y ellos se tenían que animar, que Dios tenía un futuro glorioso para su pueblo, que un día se vengará de las naciones incrédulas y que un día les heredará la tierra que está convirtiendo otra vez al final de la historia en un paraíso como comenzó la historia en el jardín del Edén. Noten el versículo 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. En ese tiempo futuro, las bendiciones del pacto se abrirán y la gente no será ignorante de Dios por medio del Evangelio, como lo eran en los tiempos de Isaías. Pero no solamente esto parece ser una referencia a una transformación física también, sino que los ciegos verán y los sordos escucharán. Porque todo el mundo será transformado, incluyendo nuestros cuerpos, que serán glorificados. Noten el versículo 6. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Versículo 7. El lugar seco se volverá en estanque y el sequedal en manderos de agua. En la morada de chacales, su lugar descanso, habrá lugar de cañas y de papiros. Versículo 8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, y él mismo será para ellos quien los dirija por el camino de manera que los insensatos no yerren. Esto es Nueva Jerusalén, en los nuevos cielos y la nueva tierra, será un lugar santo. Y por este camino, aún los más débiles de fe del pueblo de Dios no se perderán. Aún aquellos cristianos y creyentes que batallan con su fe, que tienen una fe sincera, pero dan unos pasos para enfrente y regresan, aún ellos no se perderán, porque el capitán de nuestra fe es Jesús. Dice, de manera que los insensatos o los ignorantes no hierren, no se pierdan por el camino. Él salva perfectamente en el nuevo pacto. Noten el versículo 9. No habrá allí león ni animal salvaje subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Esto de que no habrá león es una referencia simbólica, porque en el capítulo 11 se nos dice que sí iba a haber león y que iba a comer paja. El punto es que habrá paz. No sé si literalmente va a haber león o no, pero habrá paz en los cielos nuevos y la tierra nueva. No habrá peligro para el pueblo de Dios. Versículo 10. Y los rescatados de Jehová volverán y entrarán a Sión con cánticos y gozo perpetuo. Habrá sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Al final de la historia habrá gran gozo de heredar esta tierra transformada. El día de hoy la tierra gime, nos dice Romanos capítulo 8. La misma creación de Dios gime, pero ese día será transformada en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Pero escuchen, hermanos, aunque esto está en futuro, esto ya empezó. Ya estamos experimentando la victoria que Jesús ganó en el Calvario hoy en día y podemos cantar cada día del Señor juntos con gozo y alegría y glorificar a aquel que nos reveló su pacto. Salmo 25, versículo 14. El secreto de Jehová es para los que lo temen y a ellos hará conocer su pacto. Ahora, dos aplicaciones finales. Muy brevemente, la primera, quiero dar algunas aplicaciones de un panorama muy breve de lo que son los pactos, muy sencillo, muy práctico.
En la Biblia primero tenemos el pacto de obras. Y no voy a tocar todos los pactos, solamente voy a tocar los más generales que Dios hace con el hombre. Pero primero está el pacto de obras. Este pacto es el que Dios le prometió a Adán como representante de la humanidad, vida eterna o muerte eterna a su descendencia, dependiendo de su obediencia. Y en este pacto está toda la humanidad cuando nace de mujer. Y este era un pacto condicional. Y como Adán fracasó, él trajo el pecado y la muerte al mundo y las maldiciones y algunas aplicaciones prácticas. Es que este pacto nos ayuda a evangelizar. Entendemos por qué el mundo está maldito por Dios. Entendemos por qué una mujer se duele cuando tiene un parto por las maldiciones. Entendemos por qué el hombre muere y por qué está separado por Dios, por el pecado de nuestro padre Adán, el representante del pacto. Y esto nos debería animar a evangelizar, porque nosotros sabemos lo que está mal con el mundo y el mundo no sabe. Nosotros tenemos la verdad del evangelio. Punto número 2, o más bien pacto número 2, el pacto noético. Es el único pacto, al igual que el pacto con Adán, que incluye a todo el mundo, a creyentes e incrédulos. Este pacto es la base de la sociedad. Y básicamente se repite lo de Génesis 1, donde Dios llama al hombre a multiplicarse. Este pacto nos dice que Dios bendice a las familias que se multiplican. Este pacto nos dice que Dios le da la autoridad al gobierno de matar o quitarle la vida con pena de muerte a aquellos que matan a otro hombre. Este pacto nos dice que Dios está preservando al mundo hasta el regreso de Jesucristo. Y una vez más, cosas prácticas que puedes ver aquí es que Dios bendice los matrimonios. Dios bendice a aquellos que trabajan duro en la vida como parte de su gracia común y parte de este pacto. Y Dios promete que guardará este mundo hasta el regreso de Jesucristo. Y este pacto tiene una señal gloriosa y hermosa, pues cada vez que llueve puedes ver el arco iris, un pacto, una señal del pacto noético. Una señal, y esto es una ilustración, no sale del texto, pero muchos predicadores han dicho que el arco iris es un arco volteado al revés, no está dirigiéndose hacia la tierra como cuando Dios ahogó el mundo, sino que está dirigiéndose hacia afuera. Y lo digo como ilustración. Es una señal de que Dios no destruirá el mundo hasta que Jesús venga y salve a cada uno de los que le pertenecen a Él, de sus elegidos. El pacto abrámico. Este pacto solamente es para Israel, pero contiene una promesa que afecta a todo el mundo. Pacto número 3, el pacto abrámico. Este pacto de Dios le promete a Abraham que de él vendría el Mesías, quien bendeciría a todas las naciones. Le promete una tierra en Canaán y hacer su nombre grande. Y Dios usó este pacto para traer al Mesías al mundo por medio de los judíos, según la carne. Y algo precioso y práctico de este pacto que nos debe de animar es que Dios saca a Abraham en la noche y le dice, cuenta las estrellas. Y le dice que así de grande será su descendencia. Y cuando nosotros vemos las estrellas, son innumerables, son muchas por si no las habían contado. Pero esas estrellas nos dicen el gran número de creyentes que habrá a través de la historia de salvación y en las naciones. Es decir, habrá mucho pueblo. Dios está salvando a mucho pueblo que son tan incontables como las estrellas del cielo y la arena del mar. Y esto no es algo que sucede en una generación, sino que a través de toda la historia hasta el regreso de Jesús. Pacto número 4, el pacto mosaico. En este pacto Dios revela su ley a su pueblo Israel para que fueran una nación santa delante de Él. Y ahora, aunque este pacto no está vigente el día de hoy, lo que sí continúa es la ley de Dios resumida en los 10 mandamientos. Estos nos revelan el carácter de Dios. Y los 10 mandamientos son la base de toda sociedad. Memorízalos, enséñalos a tus hijos, apréndetelos con tu esposa, porque estos mandamientos nos revelan quién es Jehová, santo y glorioso. Ora a través de los mandamientos, como dijimos la semana pasada. Y recordemos que la Biblia, la ley de Dios, es la herramienta que nos muestra nuestro gran pecado para después traernos al Evangelio
de Cristo. Pacto número 5, el pacto davídico. Dios le prometió a David que uno de sus hijos se sentaría en el trono para siempre. Y al principio muchos creían que estas promesas se cumplían en Salomón, pues una reina vino de lejos para ver cómo Dios prosperó a Salomón y su gran sabiduría. Pero después vemos a Jesús que viene a este mundo y él dice que hay uno mayor que Salomón entre ellos, hablando de sí mismo. Este pacto nos apunta a Jesús, quien es el Rey prometido, el ungido de Dios, el Mesías. Y en lo práctico, este pacto nos debe ayudar a recordar que antes de Cristo éramos como los hombres de jueces, quienes hacíamos lo que bien nos parecía a nuestros propios ojos, hasta que Dios nos reveló su pacto y doblamos la rodilla al Rey de Reyes y al Señor de Señores, Jesús. Y ahora este pacto nos debe ayudar como iglesia a proclamar con valor al Mesías, al Rey, sin disculparnos, con valentía, y no solamente en un área espiritual, sino que lo proclamamos, que aunque las naciones se amontonan para rebelarse en contra de su reinado, que el Padre se ríe de sus intentos inútiles, y ahora está llamando a los reinos a honrar el Hijo o besar el Hijo antes de que su ira caiga sobre ellos. Y finalmente llegamos al nuevo pacto. El antiguo pacto era condicional y no era suficiente para la salvación, pues el pueblo de Dios no podía seguir los mandamientos de Dios. Incluso cuando le fueron dados los 10 mandamientos, era algo glorioso, pero Moisés tuvo que tapar la gloria que radiaba de su rostro. Y en ese momento que Moisés, entre comillas, se tarda, baja y el pueblo ya está pecando, está en idolatría, porque este pacto, el antiguo pacto, no era suficiente para salvarnos. Pero escuchen, en el nuevo pacto, todos los miembros de este pacto, por medio de la fe, son salvos, porque tenemos a uno que juró por sí mismo, al igual que Jehová juró por sí mismo que nos salvaría. Tenemos a Jesús, quien cargó las maldiciones del pacto por sí mismo para asegurar todas las bendiciones de salvación para su pueblo. En este pacto Dios está reconciliando todas las cosas en Cristo hasta llegar todo lo que vemos, a ver lo que vemos en el capítulo 35, a una tierra que regresa a ser un jardín y creyentes transformados, que aún el más débil de nosotros puede tener tranquilidad porque Él es un gran Salvador, a pesar de que es grande nuestro pecado. Su gracia es mayor, como dice el himno. Este es un mejor pacto, un nuevo pacto, y Él es un Salvador que salva perpetuamente a los que creen en Él. Salmo 25:14, el secreto de Jehová es para los que lo temen, y a ellos hará conocer su pacto. Última aplicación, y esta es para los niños, aplicación número 2. El día de hoy vimos cómo los 2 capítulos están descritos entre tinieblas y luz. Y una vez más le tuve que pedir un libro prestado a mi hijo Benjamín para esta ilustración de Arcis Pro, que se llama Lucecitas. Y en esta historia hay un niño que le tiene miedo a la oscuridad y siempre se dormía con la luz prendida. Y a mí me gustaría preguntarle a los niños de nuestra iglesia, ¿ustedes saben por qué le tenemos miedo a la oscuridad cuando somos niños, incluso algunos adultos? Bueno, en este libro el niño le pregunta a su abuelo por qué le tiene miedo a la oscuridad. Y el abuelo le contesta que le tenemos miedo a la oscuridad porque nosotros fuimos creados para andar en la luz y no en la oscuridad. Y le cuenta la historia a su nieto que hace mucho tiempo había un rey, el rey de la luz, y cómo el rey de la luz creó unas criaturas llamadas lucecitas que reflejaban la luz del rey en el mundo. Un mundo que antes estaba lleno de luz por la presencia del rey, pero una vez el rey de la luz dio órdenes a las lucecitas, y estas lucecitas desobedecieron al rey y huyeron de su presencia. En ese momento se empezó a oscurecer el mundo, se volvió frío, la luz de las lucecitas se apagó y se escondieron en lo más oscuro del bosque, mientras que todo el mundo a su alrededor
oscurecían porque creían, se escondieron porque creían que el Rey de la Luz las castigaría por sus pecados. Estas lucecitas ya no vivían bien, sino que se caían por la oscuridad y tropezaban y ya no daban luz. Vivían en la tenebrosa oscuridad de este mundo. Y pasó tiempo en este mundo oscuro y de tinieblas, pero de repente un día hubo una luz que salía en una parte del bosque y algunas lucecitas fueron a ver esa luz. Y cuando llegaron a ver la luz, había un bebé lleno de luz gloriosa, como la había antes cuando el rey estaba con ellos. Y ese bebé es la luz del mundo, Jesús. Pues el Rey de la Luz lo había mandado como un regalo para salvar al mundo de la oscuridad de su pecado. Y en ese momento las lucecitas que venían a Jesús volvieron a brillar como antes. Y si tú, niño, vienes a Cristo, también la luz de Jesús brillará en ti, porque Él vino a pagar los pecados de los que creen. En el Salmo 25:14, el secreto de Jehová es para los que los temen, y a ellos hará conocer su pacto. Oremos. Señor, te damos gracias por mostrarnos cómo trabajas a través de pactos en la Biblia y cómo has dado a conocer tu gran historia de salvación a los que te temen. Bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén.